buenos días a todos. Empezamos con la primera de las sesiones, que es Más allá de la infancia, seguimiento del retinoblastoma. Bienvenidos entonces. Empezamos con la doctora Cristina Gutiérrez, responsable de la unidad de braquiterapia de ICO y de Bellvitge, donde se realizan la mayoría de tratamientos de braquiterapia de Cataluña y colaboran en el tratamiento del retinoblastoma en Sant Joan de Déu y tumores pediátricos en Sant Joan de Déu y Vall d'Hebron. Es doctora en medicina desde el año 2000, profesora de la Universidad de Barcelona, campus de Bellvitge. La doctora Gutiérrez es la encargada de realizar el seguimiento de los pacientes de retinoblastoma adultos, más de 18 años, cuando dejan el hospital pediátrico, en este caso Sant Joan de Déu, en el ICO. Tenemos a la doctora Geno Correa, oncóloga pediátrica, experta en tumores sólidos, en retinoblastoma y linfomas, especialista en el manejo y monitorización de ensayos clínicos, de oncología y otras patologías. Y last but not least, ¿no? Tenemos a Jaume Català, oftalmólogo pediátrico, experto en cirugía del segmento anterior y posterior, oftalmología pediátrica, retina clínica, retina médica, retina quirúrgica y vítreo. Pues nada, Carme moderará la sesión. Haremos una primera parte, como decía Joan Carles, de intercambio de opiniones y de puntos de vista de los miembros de la mesa, y luego habrá un espacio para que las preguntas que tengáis puedan surgir. Gracias. Gracias, Ana. Sí, porque tenemos los micros, porque como nos Bueno, buenos días a todos y todas otra vez. Y como habéis explicado, ¿no? Será un formato diferente y si os parece vamos a empezar. Y Jaume, nos gustaría saber cuál es yo creo que muchos de nosotros ya lo sabemos porque lo hemos vivido, pero nos gustaría saber cómo es el seguimiento de la retina propia, ¿no? Del ojo, ¿no? Desde que diagnostican, a nivel de calendario, a nivel de cómo se van espaciando las visitas, etcétera. Si nos puedes resumir un poco cómo es. Bueno, una vez tenemos el diagnóstico, generalmente suele ser en la consulta. Como sabéis, vamos a quirófano y entonces allí acabamos de confirmar, miramos los dos ojos y lo tenemos que hacer en quirófano porque el ojo es redondito, ¿no? Entonces, en consulta podemos ver o somos capaces de ver a veces la parte de atrás de la bola, pero la parte de adelante no la podemos ver si no apretamos con un hierrecito. Y entonces, claro, esto los niños no se lo dejan hacer y por eso tenemos que dormirlos, porque justamente donde aparecen los nuevos tumores es esa zona anterior del ojo que no podemos ver en consultas, ¿no? Por eso tenemos que dormirlos. Entonces, una vez los diagnosticamos, si podemos mantener el ojo, pues tenemos que hacer controles cada 4 a 6 semanas al principio, hasta que tenemos un año entero en el que no ha habido ninguna reactivación ni ningún nuevo tumor. Entonces, a partir de ese año los podemos ir espaciando y generalmente lo hacemos poco a poco. Empezamos haciendo cada 8 semanas, después cada 3 meses, y cuando tienen 5 o 6 años en los que el tumor está inactivo, que tenemos pocos factores de riesgo y el niño puede colaborar, entonces ya los pasamos a consultas. Porque en consultas, en ese momento ya es excepcional que pueden aparecer nuevos tumores, con lo cual ya no es tan importante aquello de apretar el ojo, pero necesitamos que colaboren suficiente como para hacer una foto que les hacemos en la consulta. Y entonces, generalmente cuando llegan a la consulta empezamos viéndolos cada 3 o 4 meses y después, a partir de los 7 o 8 años, si todo ha estado correcto, ya pasamos 6 meses y posteriormente un año, una vez al año. ¿Y cuando es una vez al año, hasta qué edad es una vez al año? Realmente podríamos daros de alta, porque el ojo ya no nos va a dar más problemas más allá de cataratas o posibles complicaciones como otros niños que han tenido enfermedades oculares, ¿no? Pero bueno, habitualmente mantenemos la revisión una vez al año, un poco pues para mantener el contacto y sobre todo también para que no perdáis el contacto con oncología, que es cuando entra Cristina. Y después otro tema aparte es los pacientes que han sido nucleados, que estos sí que requieren un seguimiento, que después supongo que el doctor Praza os explicará mejor. Muy bien, gracias, Jaume. Y después de lo que comentabas ahora, cuando ya tienen 18 años, ¿no, Cristina? Tú vas a ser, en el caso de Sant Joan de Déu, claro, vas a ser la encargada, ¿no? de recibir estos pacientes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este seguimiento? Bueno, este seguimiento consiste en los pacientes que han tenido un retinoblastoma. A veces porque tienen un factor genético y por los tratamientos de quimio y se han hecho radioterapia externa también, pueden tener más incidencia de segundos tumores. Entonces es importante irlos viendo
nosotros cuando cumplen 18 años, claro, una de las sensaciones que tienen los pacientes es que ahora ya me dan de alta y ahora qué pasa, ¿no? Pues un poquito es que no tengan esa sensación de desamparo y además es un seguimiento clínico, consiste en una exploración, mirar todo el cuerpo, a ver las pecas que tienen, a ver cómo son. Bueno, una exploración, le miramos los ganglios y luego se hace una analítica una vez al año para mirar lo normal, la función del hígado, los riñones y hormonas, porque es verdad que algunos tratamientos en niños y niñas muy pequeños pueden afectar la función hormonal. Entonces también, bueno, como tienen 18 años y las cosas no sabes cómo van a ir, les preguntas a los niños y las niñas, eres muy joven, pero cuando quieras tener hijos, piénsatelo, me lo dices, yo te envío, pues si hace falta a urología, también ya está con San Juan de Dios la parte de las niñas, el estudio ginecológico, y es eso, en principio sería la revisión una vez al año. Esto es lo que haríamos. Y también aprovechamos para, cuando tienen 18 años, también pasan, ¿no?, a Belviche, a oftalmo, que es donde se les hace la revisión y las prótesis, bueno, pues todas estas cositas. Muy bien. Bueno, como sabéis, a la Fundació, de hecho, uno de los objetivos que teníamos desde el principio era impulsar el proyecto de detección precoz de segundos tumores. Yo creo que ya lo hemos estado explicando cada año, ¿no? Y en este sentido, bueno, llevamos, ¿no?, casi 2 años intentando que en todos los hospitales que participan se acepte el protocolo, porque bueno, es un poco complicado por temas de privacidad y por temas legales. Y en ICO y DIVEL, que es donde está Cristina, ya pasó el comité ético, ya aprobó el protocolo. Entonces Cristina ya ha empezado con el proyecto de biopsia líquida. Estamos súper contentos de que al menos ya hay un sitio donde se ha empezado. En Sant Joan de Déu está casi, pero están todavía respondiendo preguntas, etcétera. En la FE también ya se acaba de aprobar, esto es noticia, última noticia, es súper nuevo, y ya están a punto ya de empezar con la recogida de biopsia líquida, que supongo, Cristina, bueno, ahora te lo preguntaré, ¿no?, que es lo que ya se puede hacer directamente, aparte de analizar los segundos tumores, que tienen muestras en algunos de los hospitales, como explicamos hace 2 años aquí, ¿no?, para, bueno, vamos guardando ese líquido, esa biopsia líquida, por si aparece una segunda neoplasia, que se pueda ir atrás y ver dónde se hubiera podido detectar a nivel de la sangre. Entonces, Cristian, ¿nos puedes explicar un poco, que ya habéis empezado, ¿no?, cómo ha ido, cómo funciona y en qué consiste el inicio de este proyecto? Bueno, esto consiste, es muy sencillo, aprovechando para no molestar, porque el paciente normalmente se hace, esa analítica que se hace al año se la hace cerca de su casa en el ambulatorio y lo miras, o me lo trae en papel o lo miras en el ordenador. Aprovechando cuando está allá, pues se saca sangre, si es adulto 2 tubitos, y esto se envía, bueno, a Icanruti, a otro hospital, y entonces esa sangre se puede centrifugar y mirar si hay unos trocitos de material genético de los genes, que es el ADN, pero de tumor. Esto se podría mirar si hay material genético de tumor circulando por la sangre. Claro, esto es muy interesante porque permitiría encontrar un tumor antes de que se manifestara, que cogiera un volumen. Claro, por ejemplo, los tumores más frecuentes son sarcomas de partes blandas, osteosarcomas, antes de que saliera el bulto grande que se dieran cuenta, pues en el futuro, estamos hablando. Esto permitiría detectar con una muestra de sangre si hay células malas, bueno, fragmentos del material genético dando vueltas por la sangre. Vale, gracias, Cristina. Y bueno, de hecho sí que es en el futuro, pero no sé si sabéis, tanto Geno como Jaume, como los 3, ¿no?, que en el Sloan de Nueva York tienen un test de biopsia líquida. No sé hasta qué punto, si sabéis si es ya realista del todo, si ya lo utilizan como una práctica habitual o es todavía como test un poco así más de experimental. No sé si lo conocéis, si sabéis si es... Si no, yo en julio estuve en el Memorial y entonces no lo usan en todos los pacientes, pero sí que lo están empezando a usar y están buscando un poco encontrar si realmente funciona o no. Pero es ciencia ficción, es súper interesante. Bueno, pero siempre se empieza, ¿no?, por ciencia ficción. Nosotros estamos convencidos de que algún día va a ser una realidad.
Bueno, ahora te pregunto. Sí, porque sí, relacionado con todo esto, Geno, hace ya 2 años también lo comentaste, y hace 3 también, siempre estamos insistiendo en los posibles segundos tumores, que no hay que alarmarse nadie, porque es muy poco probable, pero sí que es una certeza de que hay, bueno, más probabilidades, ¿no? Y para que evitar algunos de los tumores sí que podemos hacer alguna cosa, ¿no? Esto, Geno, nos lo explicaste alguna vez para evitar radiaciones, por ejemplo. Si nos puedes recordar un poco las 2 o 3 medidas que se pueden hacer así más fáciles, como la que hay. Sí. No, y además, respecto a lo de la biopsia líquida, es verdad que, que las cosas van evolucionando y la verdad es que los ensayos clínicos es la idea, ¿no? Porque lo que antes parecía, yo recuerdo hace 20 años o 15 años, lo que era ciencia ficción, lo que es el NGS, lo que es que ahora todo el mundo da por hecho, ¿no? El estudio genético, la mutación del gen RB, que antes es verdad que es el primer gen que se supo, pero bueno, al día de hoy hay muchísimas más mutaciones que se saben y ya no se busca específicamente lo que hace 20 años se sabía, sino que ahora se busca todo el gen, o sea, todo el cromosoma directamente, porque bueno, a pasar los años, este método, que es esta maquinita que antes no existía, pues se desarrolló la maquinita. Entonces la maquinita generó que todos los pacientes puedan acceder a esto y saberlo, y mismo en retrospectiva, porque vos sabiendo la mutación del niño, podés buscarla en los padres. Y de hecho se ha visto gente adulta que no desarrolló nunca el tumor o alguna afectación ocular que haya ido al oftalmólogo, en general es verdad que todos vamos al oftalmólogo, pero bueno, y detectarlo en los padres que no han desarrollado la enfermedad. Entonces eso también ayuda a la detección de todo, digamos, porque es verdad que también te planteas muchas cosas a futuro y entre ellas también los controles, ¿no? Entonces, al final, el mañana muchas veces es hoy. Entonces esta maquinita que no estaba ya está y está en todo el mundo. Entonces el NGS ya es, y uno lo da por hecho cuando, me acuerdo, ya te digo, yo cuando empecé que no existía ni el NGS. Y ahora que se da en todo el mundo. Y el día de mañana, mismo los ensayos clínicos que están saliendo, que aunque el retinoblastomas son muy pocos, y eso es verdad, porque volví a hacer otra búsqueda ahora hace muy poquito y la verdad es que es muy poco lo que hay. Pero sí es verdad que sigue estando en el memorial abierto de biopsia líquida, sigue estando como reclutando, digamos, por lo menos en el clinicaltrial.gov, que es donde están todos los ensayos clínicos, y no hay como mucho más a follow-up, digamos, ¿no? De seguimiento. Pero bueno, se va avanzando muy rápido al día de hoy, ¿eh? La realidad es que todo el mundo está como muy globalizado, también eso es otra cosa que la gente se interconecta muchísimo más fácil. Entonces, mira, no es como antes que yo tengo, entonces leías la revista, pues ahora todo está muy rápido, todo está online y todo está mucho más interconectado. Y creo que también en estos últimos años se ha dado mucho valor al retino, que antes también era una enfermedad oncológica de niño pequeño, como algo muy rezagado, y en estos últimos, creo que sobre todo en los últimos 5 o 10 años, se ha dado un empujón tremendo, sobre todo en oncopediátrica, a nivel mundial, tanto en Suiza como en Argentina, como no, que son los hospitales más grandes o con más pacientes, mismo también en África. Como ya te digo, todo esto se fue sumando y todo va a la par, caminando hacia esto. Pero sí, eso cambió mucho. Y en los pacientes adultos, ya yo creo que todo esto tiene que empezar también a nivel precoz, ¿no? Cuando ya los niños son más pequeños. Y como siempre comentamos, el tema de una vida sana, el tema de ya desde el inicio los protectores solares, esto hace que se evite a largo plazo el melanoma, que una parte nunca la vas a poder evitar porque eso ya viene directamente dado por la predisposición que tienen los pacientes que tienen la mutación niña germinal. Pero la otra parte sí la podemos mejorar, ¿no? Como dice Karma, no hay que hacer grandes cosas, es simplemente con el protector solar la pantalla total de toda la vida, que entre paréntesis yo creo que todos tendríamos que usarla, pero bueno, más, ¿no? en ellos. El tener una vida sana, comer sano, tener acceso a cosas que sean tal cual, más naturales, todo esto lleva a una vida más sana. Son pequeños cambios que van a hacer el día de mañana un gran cambio en la vida de todos, sobre todo en los hábitos también, ¿no? El hecho de levantarte a la mañana y ponerte protector solar, desde que son chiquitos, ya ellos ya mismo a los 5 años ya se empiezan a poner solitos y ya después es parte de su vida cotidiana. Lo mismo que la alimentación.
Sobre todo es esto. Y el tema también del autocuidado. Cuando son más grandes, que se tocan, se palpan, si tienen un ganglio, el saber que tienen que avisar. Porque muchas veces uno ya cuando son mayores, bueno, tienen 16 años, no estás tan atrás del adolescente de 15, 16 años. Entonces que ellos también sepan que no es una carga, simplemente es algo que los acompaña. Yo no creo que siempre tiene que decirse las cosas, sobre todo a los niños y adolescentes, y mismo a los adultos, que las cosas no son cargas, son la vida que uno tiene. Entonces, tu vida, bueno, fantástico. Entonces, uno camina por la vida y tiene que cuidarse. Entonces, si notan algún bulto, pues avisar. O sea, y esto hace también una detección precoz. Gracias, Geno. Muchas gracias. Muy bien. ¿Querías decir algo? No. Vale. Si compartimos nosotros tres. Vale. No pasa nada. Vale, esto es en cuanto al presente, ¿no? Lo que conocemos ahora, y ya estamos hacia el final, ¿no? Nos gustaría desde la Fundación comentar este proyecto que iniciamos, bueno, ya hace un tiempo que con Geno, ¿te acuerdas? Hace años nos explicaste el tema de la estereoscopía, yo no lo voy a decir bien, estereoscopía de Raman. Sí. Y es un proyecto que se está haciendo entre Sant Joan de Déu y ICFO, el Instituto de Fotónica, ¿no? De Cataluña. Y este año, ¿no? La Fundación colaboró, financió una parte, ¿no? Del proyecto, no entero, pero sí que estamos muy contentos porque es un proyecto muy innovador. Sí, al final es verdad que está al principio, esto sí que es todavía un poco también ciencia ficción, ¿no? Pero es que sí que es una manera de, en el momento del diagnóstico, ¿no? Si podéis explicar de forma muy llana en qué consiste y cómo puede facilitar, ¿no? El diagnóstico a las familias, porque pensamos que es súper innovador y que por eso apostamos a ello la Fundación, ¿no? Bueno, como sabéis, el retinoblastoma es el único tumor. Bueno, los tumores oculares son los únicos tumores en los que en general nunca tomamos una biopsia para el diagnóstico. Entonces los diagnosticamos solo viéndolos. Entonces el diagnóstico es clínico. En el resto de tumores del cuerpo siempre se toma una biopsia para estudiarla, ¿no? Entonces esto hace que en los ojos que conservamos, los ojos que no tenemos que sacar, que son los que queremos conservarlos todos, ¿no? Pues no tenemos muestra del tumor, con lo cual pues muchas veces no podemos saber las características de ese tumor. Entonces esta tecnología lo que permitiría, si funciona, es que a través del estudio de un rayo de luz atravesando el ojo, poder buscar, caracterizar mejor el tumor, o sea, conocer hacer como una biopsia virtual de ese tumor a través de esta tecnología. Y entonces, claro, eso sería súper interesante porque nos permitiría conocer mucho más cómo está el tumor, si está activo, si no está activo, si es más agresivo, si es menos agresivo, si no ponerle un exceso de tratamiento porque no lo requiere en tumores menos agresivos, o al revés, o sea, si es muy agresivo, pues ser muy agresivo en el tratamiento, ¿no? Entonces, claro, nos permitiría mucho mejor hacer lo que decimos la medicina personalizada, ¿no? O sea, a cada tumor lo que necesita. Y ya me... perdona. No. Porque, o sea, y esto te parece que, o sea, porque en realidad la parte genética, ¿no? Cuando sacas el líquido, el vitrio, básicamente, ¿no? O sea, la parte genética que sí se sabe que tiene, o sea, el factor pronóstico, digamos, ¿no? Hacer un tumor más agresivo o menos agresivo, ¿no? La lesión del 1Q, etcétera, etcétera. Y que ahora ya se sabe, ¿no? Realmente que son tumores que son más cañeros, digamos, para decirlo, o que son menos. Esto, o sea, a la par de esto, al final, si se comparan, digamos, quizás los resultados, hablando, como decimos, en un futuro y cuando tengamos realmente si se hace, al final también sería como lo que decís, ¿no? Menos agresivo, porque al final es verdad que vos tomas muestras y vas a poner tratamiento intravitrio, pero si no, en realidad no lo tendríamos. Entonces yo creo que también si el día de mañana se podrían comparar los dos, ¿no? Y si se llega a una conclusión igual, ¿no? Que estos realmente tienen las mismas mutaciones, no a nivel genético, que es lo real, y a nivel de imágenes con este haz de luz, ¿no? Que te refracta, o sea, si es más o menos, o las características que tenga, o sea, al final también es algo mucho más certero. Sí. Sí, a la vez, claro, todo avanza a velocidades tremendas, ¿no? Porque así como en sangre se puede detectar DNA circulante de segundos tumores, también se puede detectar DNA circulante del retinoblastoma. Y entonces se puede saber si el retinoblastoma está más o menos activo
en un niño en vivo con muestra de sangre, sin siquiera sangre de ojo. biopsia líquida, exacto. Sí, o sea, sí. pero en todos, mismo suero, mismo, exacto. Y entonces sería como dos maneras de verlo, ¿no? Una es una muestra de sangre y lo otro sería pues como una foto del ojo en lo que hacemos, no miramos el ADN, sino que lo que hacemos es miramos el perfil de las proteínas que produce ese ADN. O sea, el ADN produce al final una proteína que es lo que hace que el tumor se active o no, ¿no? Entonces, con el Raman lo que haría sería detectar esa proteína y con la biopsia líquida lo que haces es buscas el ADN. Y la otra biopsia, la biopsia ocular del humus acuoso, no sé cómo se llama, ¿tiene relación también con esto? Porque no mira lo mismo que en la sangre, ¿no? Y en Los Ángeles se hace, ¿no? Yo no sé si esto es también realista o también está en prueba experimental o... No. Sí, esto lo hacemos también nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no pincha, o sea, el hecho... No tocas el tumor. y aparte que no pinchamos todos los ojos, solo pinchas los ojos que vas a tratar. O sea, todos tenés muestras. Porque si no, exacto. claro, sometes al ojo a una agresión no necesaria. Pero sería como la misma célula, digamos, o sea, la misma parte del DNA, o sea, que lo puedes detectar en varios, digamos, ¿no? O sea, esto, viste, cuando estás embarazada, que en realidad la madre tiene DNA del bebé en la sangre, pues esto vendría a ser como para el Es que ahora particular, es eso, o sea, pero real. que en una muestra de sangre, en un niño con retinoblastoma activo, puedes detectar el gen RB en la muestra de sangre, ni en el ojo. Ya. Esto es caro, ¿eh? Y todavía está muy inicial, ¿eh? Pero bueno, que seguramente en unos años Pero bueno, se hará. que existe, sí. Será menos caro, supongo, de aquí a un tiempo. Muchas cosas caras. Esto es mucha verdad, ¿no? Esas prioridades, ¿no? Al final. Muchas quimios muy caras, muchas cosas. Sí. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí es un poco lo que es el tema de debate. Y ahora sí que hay un espacio para que las familias, si tenéis alguna duda que queráis preguntar, aquí tenemos a los expertos y expertas y adelante, si queréis preguntar alguna cosa sobre el tema que hemos hablado, antes de empezar el segundo bloque. Venga, adelante. Después Sabina, ¿vale? Sabina, Begoña, adelante. Ponte cerca, si se oirá. Una duda. Es que habéis dicho que cuando llega a cierta edad, no es que les deis de alta, pero bueno, pero hay que mirar más los que tienen prótesis. ¿Por qué? ¿O lo he entendido algo así? No, lo que queremos decir es que desde el punto de vista oftalmológico, una vez ha pasado los primeros años de vida en los que ya sabéis todos que es un drama, es muy complicado, pues después es muy raro que el ojo nos vaya a dar problemas. Pero sí que es cierto que los ojos que llevan una prótesis pues se tienen que revisar una vez al año pues para ver que no haya problemas con la prótesis. Eso lo explicará mejor después el doctor Prat. Pero bueno, que sí, es una revisión normal como cualquier niño que lleva una prótesis o cualquier adulto que lleva una prótesis. Pero no es que tengan más riesgo de tener problemas. No, al revés, más bien, porque como ya no tienen, lo único es... No, pero incluso... No, pero... Se refería más al tema como físico, o sea, sí. como, ¿no? Y de periodicidad. Bueno, y que la prótesis también vale dinero y entonces hay que cambiarla. Entonces, para que más que nada para que tengan un seguimiento de esta parte. Claro, de órbita, exacto. Creo que Sabina también tenía una pregunta. Espera, Sabina, que te pasamos el micro. Estáis comentando el tema del seguimiento que se hace a partir de los 18 años de los pacientes de Sant Joan de Déu, ¿no? ¿Qué pasa con los que tenemos 40 y tantos y nadie nos ha hecho caso? Se nos dio el alta, ¿no? Y estamos un poquito ahí abandonados. ¿A dónde vamos? Pues mira, no hay en mi hospital no ponen restricciones de ningún tipo. Nosotros tratamos... en mi hospital es solo centro de adultos, por eso tiene el sentido de que los niños cuando se dan de alta en San Juan de Dios pasen a controles con nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros tratamos un tumor parecido, que es el melanoma de coroides, de toda España. Vienen de Canarias, somos uno de los 2 centros CESUR, que son centros de referencia en España donde nos envían todos, estos tumores raros, ¿no? Y no hay ningún problema, o sea que, por ejemplo, la manera más fácil se me ocurre es que mediante Karma, pues que me hagáis llegar un mail con los datos, la tarjeta sanitaria y tal, el DNI, y os pongo una visita, no hay ningún problema. Vale.
Pues ahora tendrás noticias. Porque básicamente como hago lo que quiero. Si vienen 100 de golpe, te van Bueno, poco a poco, pero bueno, que bueno, ya. Pero no, se podría hacer, se podría hacer. Sí, ella a ti te trataron en Valle, ¿no? No, a mí me trataron en Sant Joan de Déu cuando era pequeña. Lo que pasa es que... Pero la radioterapia no. Sí, todo. No Yo había, venía de no hay en Mallorca. San Juan de Dios, no hay. No, la radioterapia es verdad, me la hicieron No, en en Quirón, Valle. en Delfos, La después se Delfos, recorrieron la ahí Delfos. como todas las clínicas de Barcelona. Sí. Bueno, pues ya sabes. No, Lo que pero hablamos de- tú vives aquí. Tú vives Sí, ahora ya sí. en Bueno, en Barcelona. No hay ningún problema. Vale. Bueno, veremos. No hay. ¿Son controles anuales los adultos? Sí. Vale, yo tenía una... Pero no pasa nada, ¿no? Son controles anuales porque es que en principio no prevemos encontrar nada. Y además luego yo siempre explico una cosa, ¿no? Que tú cuando haces, incluso ahora imagínate que yo te hiciera un escáner de arriba abajo, una resonancia tal, que no tengas nada no quiere decir que de aquí a un mes te salga. O sea que es una cosa que tranquiliza, pero que tampoco es... porque es que es esto, tú te puedo mirar de arriba abajo y al cabo de un mes salirte algo. Por ¿no? eso Pero- se necesita la biopsia líquida. Y por eso se necesita... Pero yo creo que un control, más que nada, y además pienso que así no se pierde el contacto con el hospital, porque en el caso de que haya cualquier problema ya estás. Solo llamar, o sea, tenéis el teléfono de la secretaría, solo llamar y ya está. O sea, esto yo creo que es lo importante. Exacto, y por eso también conocerse, ¿no? O sea, conocerse de toda la vida. O sea, que es algo que es importante. O sea, el saber cómo es tu cuerpo, el saber tus pautas de alarma de tu propio cuerpo. Entonces, si eso lo enseñas desde pequeño, siempre lo vas a tener. Entonces, en cuanto notes algo, sientas algo, bueno, vos ya sabes tu referente. Y eso es el contacto también, ¿no? O sea, primero ir a charlar de todas las cosas y siempre te surgen dudas también. Y siempre salen cosas nuevas. Entonces, no pierdes en contacto de nada. Ni de lo nuevo, ni de tu médico referente, ni de si pasa algo, ya sabes dónde ir. Yo tenía otra pregunta, la analítica que comentabas para segundos tumores y todo eso, ¿es válido también, o sea, una vez adulto, o sea, es tema estudio genético en sangre o sería control de sangre normal de segundos tumores? Eso todavía no se hace de manera rutinaria, pero teóricamente el estudio es a través de una extracción de sangre normal. Se centrifuga la sangre y se busca en un sobrenadante si hubiera fragmentos de células, o sea, fragmentos de ADN de células tumorales. Pero esto es, o sea, es lo que decíamos, ciencia ficción todavía. Pero seguramente lo veréis que se hará. Que, claro, o sea, esto es así. O sea, los segundos tumores, sí, que se asocian a los pacientes que tienen mutación en línea germinal. O sea, al final el RB, que es el mutado, es, o sea, como un factor que te hace ver que no tengas los tumores. Entonces, cuando vos solo tenés mutados, tenés una predisposición a tenerlos. Esos son tumores, como decía Cristina, que son o sea, que ya se saben cuáles son los tumores más frecuentes. Esos tienen una mutación específica. O sea, el melanoma tiene una mutación, ¿no?, determinada. El osteosarcoma es el único que, bueno, es verdad que es una ruptura de todo el cromosoma. El sarcoma tiene una mutación, por ejemplo, los Ewing tienen IWF1, no importa, o sea, X, ¿no? O sea, es algo específico que ya lo sabemos. Entonces, vos lo que haces es saber, o sea, vos buscás los más frecuentes. Entonces yo te digo, yo tengo una mutación que hace que pueda en algún momento, o no, pero tengo una predisposición más que el que no la tiene, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tumores. Bien, entonces yo lo que busco es el fragmento de esos tumores, ¿me entendés? Entonces yo te sangro una vez al año y se va viendo. Bien, entonces, ponele que encuentres esa mutación, pero todavía cuando vos tenés la mutación no significa que tengas la bola. O sea, los sarcomas son tumores de partes blandas. Entonces, por ejemplo, te sale una pelotita, no sé, en la pierna, ¿sí? O en el pie. Bien, entonces, te sale una pelotita en la pierna y eso puede ser un sarcoma. Normalmente lo que se hace es una biopsia de la pelotita. Pero antes de tener la pelotita, vos ya tenés eso que está creciendo, porque claro, lo microscópico es algo que vos no, a ojos vista no lo ves. Entonces, lo que buscamos es, antes de que te salga la pelotita, ya verlo.
¿Por qué? Para tomar una actitud. Porque es verdad que en algunos casos, cuando ya tenés la pelotita, el tratamiento tiene otro cantar. Entonces, que quizás sea lo mismo, también puede ser, pero al día de hoy no lo sabemos. Lo que se es así en oncopediátrica es, a más temprano vos diagnostiques el tumor, el pronóstico sí te cambia. Es muy raras las excepciones que no son así, ¿sí? Rarísimas, te lo digo. Porque hay tumores que es verdad que cuando salen en general, pero no es lo habitual. Entonces, por regla general, mientras antes lo detectes, mejor es el pronóstico. Por eso es que estamos todos adelantándonos. Y no solo es la biopsia líquida a nivel de segundos tumores, esto es en oncopediátrica, se busca en todos, mismo en mama, también en adultos, porque por regla general en oncología, a más temprana, mejor pronóstico, ¿sí? Y es por eso, entonces se buscan esos tumores. Pero yo creo que todavía no te hemos contestado la pregunta. Yo creo, porque la pregunta era si a ti te sacaríamos o sea, al que hiciéramos seguimiento sacaríamos la sangre, ¿no? Bueno, esto depende si tienes el gen mutado o no, ¿no? Y bueno, y entonces si no tienes el gen mutado no tendría sentido, porque bueno, solo hay una pequeña variación, que es, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? Sabina, que te hicieron radioterapia de aquí, sí que tienes un poquito más de riesgo de desarrollar algún tumor por aquí, que entonces sería solo, bueno, explorar y tal, y estar en contacto, pero solo por estar en contacto. O sea, pero entonces si no tiene la mutación no le sacaríamos la sangre, porque no nos serviría para diagnosticar. ¿Nos explicamos? O sea, los que tienen la mutación tienen unos tumores que ya sabemos cuáles son, bueno, no todos, pero los más frecuentes, entonces se mira si hay trocitos circulando de esos tumores, pero los que tienen el gen mutado. De todas maneras, controles se pueden hacer. Pues que de hecho, a ver, si no tienes la mutación y te han hecho enucleación, o sea, si no tienes la mutación y no te han hecho quimioterapia sistémica, te damos de alta y eres un paciente normal, no tienes que hacer nada. Solo vamos a seguir a los que tienen la mutación o a los que han recibido quimioterapia sistémica, no intraarterial. O sea, solo hacemos seguimiento de estos dos grupos de pacientes, porque son los que tienen riesgo de desarrollar tumores a largo plazo, ¿vale? Y después también, en cuanto a la biopsia líquida, está súper bien que algún día lo podamos hacer, pero ahora mismo tú encuentras un ADN elevado y con las pruebas de imagen no encuentras el tumor, no sabemos qué hacer. Lo vigilaremos un poquito más, pero no tenemos un tratamiento todavía que pueda destruir eso. Aparecerá algún día, pero que estamos un poco avanzándonos a la vida, ¿no? Pero es verdad que, o sea, haces un seguimiento un poco más, o sea, obviamente no haces un seguimiento anual, vas a hacer un seguimiento más a corto plazo. O sea, la actitud, digamos, es una actitud más de más controles que si no. O sea, no te vamos a poner un tratamiento quimioterápico si detectamos un tumor, porque eso puede ser que no se desarrolle, pero sí es verdad que ese es un tratamiento más continuo.